Esta es CIC Radio, la emisora virtual del Instituto Caro y Cuervo. Leo de uso interno, una necesidad de sentir el estúpido pasaporte de tapas azules en el bolsillo del saco, la llave del hotel bien segura en el clavo del tablero, el miedo, la ignorancia, el deslumbramiento. Esto se llama así, eso se pide así. Ahora esa mujer va a ser... CIC Radio presenta Rayuela, magazine cultural, realizado por el taller de escritura Rayuela Relata Pamplona del Ministerio de Cultura. La maga había aparecido una tarde en la Rue du Cherche-Midi. Cuando subía mi pieza de la Rue de la Tombe Issoire, traía siempre una flor, una tarjeta. Si no tenía dinero. Bienvenidos a Rayuela Magazine Cultural. Soy Joana Marcela Rosso y los estaré acompañando a lo largo del programa, bajo la dirección de la Red Relata del Ministerio de Cultura y de la emisora virtual del Instituto Caro y Cuervo. Hoy para Rayuela Magazine Cultural con el escritor uruguayo Fernando Cheye. Él nace en 1976, viene a vivir a Colombia a partir del año 2011, licenciado en lo que llamaríamos en Colombia lengua castellana, cuentista, ensayista y poeta. También ha ejercido como corrector de estilo y pues hoy queremos conversar acerca de su obra. Bienvenido, Fernando. Buenas tardes, Giovanna, un gusto estar con ustedes en el Magazine para Rayuela y para toda la audiencia. Mucho gusto de comunicarme con ustedes. Bueno, quisiera que me contara un poco de esa vida personal, ¿cierto?, que lleva también a la vida literaria, y es en Uruguay, usted estudia algo muy similar a lo que llamamos aquí lengua castellana, ¿cierto? ¿Por qué se decide por esa profesión? Porque me gustó, ¿no? A la edad que uno tiene que decidir qué va a estudiar, generalmente uno tiene que debatirse si estudiar lo que le gusta o aquellas materias, aquellas disciplinas que por ahí tienen una rentabilidad mayor, como por ejemplo puede ser abogacía, medicina, eso en todos lados pasa lo mismo. Y la educación, lamentablemente en nuestros países como que está mal paga, ¿no? Pero bueno, a mí me gustó la literatura desde bastante joven, ¿no? Por la influencia de mi abuela, por parte de padre, que era muy lectora, mi abuelo también, una cultura popular bastante grande, entonces yo fui mamando la literatura, las letras. Y a la hora de estudiar, estudié lo que sería acá lengua castellana, como bien vos dijiste, porque allá está dividido entre el idioma español, que se da en primero, segundo y tercero, lo que sería acá séptimo, octavo y noveno, o sexto, séptimo y octavo, no sé la conversión exacta. Y después en el bachillerato, lo que sí sería acá el bachillerato, se da literatura como tal. Aquí están juntas en lengua castellana. Lo que veo que tiene sus pros y sus contras. Me parece mejor llamarle lengua castellana que idioma español porque es más inclusivo, porque en España no solamente se habla el español, se habla el castellano, perdón, se hablan otras lenguas. Pero sí creo que el tratamiento de la literatura como tal en una disciplina aparte de la lengua castellana me parece que es mejor, pero bueno, también he podido ejercer la docencia en esa disciplina aquí en Colombia. Bueno, esas influencias de pronto de adolescentes, esos escritores que lo motivaron a leer, a seguir leyendo, y de pronto también esos escritores que lo motivaron a escribir, ¿cuáles recuerda? Bien, de la parte de, como te decía, de la parte de la influencia de mi abuela, podríamos ahí encerrar lo que se le podríamos denominar la literatura culta, digamos, la literatura escrita, que ahí entraría García Márquez, entraría Dostoyevski, Vargas Llosa, en fin, desde muy joven empecé a leer esos autores importantes. Pero te decía también de la influencia de la cultura popular de mi abuelo materno, porque allá en Uruguay existe una cosa que se llama murga, que es una manifestación cultural un tanto híbrida, que es una puesta en escena, tiene algo de teatro, pero cantan las historias que suceden. La murga se da en carnaval, en febrero, cantan las historias que suceden durante el año, pero lo cantan de forma poética,
con rima, con ritmo, con metáforas, con todos los tropos que puedan llegar a tener las poesías. Pero no deja de ser una poesía popular, ¿no? Pero entonces te decía hoy de la beta de mi abuela, la literatura culta, y de mi abuelo, la literatura popular, como que se fusionaron, y eso fue lo que hizo que a mí me gustara la literatura como tal. Y creo que esas dos corrientes, la popular y la culta, por llamarlo de alguna manera, están presentes en algunos de mis textos. ¿Recuerda qué fue lo primero que escribió y dónde están esos textos, esos primeros textos? Los primeros textos sí están en un libro que se titula Poesía de los pájaros pintados, que lo publiqué aquí en Colombia en el 2013. Es mi primer poemario. Y bueno, esos textos son como del año 94, 95. Y bueno, cuando publico el primer libro, Poesía de los pájaros pintados, yo me debato en el hecho, con algunos textos, en ver si los publico o no, porque de hecho esos primeros textos no tienen una calidad literaria que yo considere superior, o incluso creo que tienen algunas carencias desde el punto de vista estético. Pero son los primeros textos, ¿no? Entonces uno no puede pretender empezar a escribir la gran obra. Entonces dije, cuando lo iba a publicar en el 2013, ya habían pasado una cantidad de años, dije, ¿los publico o no los publico? Y al final me decidí publicarlos porque quería que ese primer poemario tuviera una muestra de lo que fueron los orígenes, ¿no? Así, de alguna manera, si algún día algún crítico los cataloga o demás, yo creo que tienen que reparar en el hecho de que son los primeros textos. Bueno, y esos textos que son por imitación, más que nada, ¿no? Yo creo que no solamente muchos artistas en la literatura, sino muchos artistas en general, pintores, músicos, los primeros balbuceos son imitando a los que de alguna manera lo hacen bien, o los autores que sirven de ejemplo. En el caso mío, cuando empiezo a estudiar literatura y me empiezo a seducir cada vez más algunos autores, por ejemplo García Lorca, la poesía, bueno, trato de escribir una poesía que de alguna manera no plagie ni robe, pero sí imite ciertas técnicas que yo veía que estos autores desarrollaban. Bueno, y esos textos primarios se encuentran, como te decía, en ese primer libro, Poesía de los pájaros pintados. ¿Qué acogida tuvo ese primer libro? Y pues para todos los oyentes, ¿dónde pueden encontrarlo? Bien, yo creo que tuvo una buena acogida, y me pasó lo que creo que también le pasa a muchos, que los textos esos que te refiero, que por ahí yo pensaba que no tenían un gran valor literario, por ahí son los que más le gustaron a las personas, ¿no? O sea, uno nunca puede decir o tener una postura terminal acerca de los textos, porque por ahí la recepción no depende de uno, sino depende del público. Y bien, entonces ese libro tuvo una buena acogida, y esos textos se publicaron en bastantes revistas que a mí me ayudó de alguna manera, me abrió algunas puertas a eventos, a publicaciones, y en fin. Y en cuanto a la segunda parte de tu pregunta, ¿dónde se pueden conseguir? Bueno, tanto ese libro como cualquiera de los otros los pueden conseguir en Amazon, la biblioteca virtual. Ponen mi nombre, Fernando Cheye, y ahí van a aparecer todos los libros que yo he escrito, o ponen Poesía de los pájaros pintados y ahí lo encuentran. Por otro lado, también pueden leer gran cantidad de textos, no la obra completa, pero sí poco más de la mitad, en mi blog que se titula Palabra Escrita, donde ahí yo voy colgando todos los artículos que escribo mes a mes para distintas revistas, y las poesías de Poesía de los pájaros pintados de otros textos, la pueden encontrar ahí. Continuamos con Fernando Cheye en Rayuela Magazine Cultural, y me gustaría saber y pues darle a conocer a todos los oyentes acerca de por qué decide venir a Colombia, si vino un viaje para conocer y se quedó en nuestra tierra. No, para conocer a la que en ese momento era mi novia, y después me terminé casando aquí en Colombia. También las cosas se me fueron dando a nivel laboral, porque pude insertarme en el mercado laboral de aquí de Colombia como profesor de lengua castellana, y bueno, ya estaba casado y ya tenía mi trabajo, y ya me radiqué acá. No fue algo que se fueron dando así las cosas, y aquí me quedé. Me gustó estar acá,
porque también tenía la posibilidad de volverme con mi esposa, ¿no? Y radicarme nuevamente en Uruguay, pero no, me gustó estar aquí en Colombia, la gente, bueno, me gustó trabajar acá y sobre todo en la literatura poder participar de diferentes eventos que se dan a lo largo y ancho del país y de conocer un país que es muy diverso, un país de regiones, ¿no? Donde uno va a la costa y la gente, comparándolo con Bogotá, por ejemplo, la gente habla distinto, come distinto, se viste distinto, escucha música diferente. Parecen muchos países en uno solo. Y eso para un extranjero y más para un uruguayo, que el país es tan pequeñito y es tan igual todo, es muy enriquecedor. Y bueno, y en ese sentido elegí quedarme acá y de momento estoy disfrutando de la vida acá. Lo trajo una historia de amor, ¿no? Bastante romántico para usted que es poeta, ¿cierto? Y hablando de esa vida literaria, encuentro que es poeta, cuentista, ensayista y corrector de estilo. Entonces vamos a hablar de cada una de esas ramas de la literatura que ha ejercido y en cuál se siente más cómodo. Empecemos entonces por la poesía. Sí, empecemos por la poesía, pero es la primera, ¿no? La primero que yo empecé a hacer fueron poesía. Generalmente uno escucha a algunos autores o narradores sobre todo que ellos dicen, no, novelistas, ellos dicen, no, yo estoy imposibilitado de escribir poesía. Incluso dentro de las letras siempre se la tocó como la Cenicienta, la poesía, como la más compleja incluso a veces. Yo para mí todo lo contrario, no es que diga que las poesías mías sean buenísimas, pero a mí me resulta más fácil escribir poesía que escribir, por ejemplo, una novela, ¿no? Me parece que el hecho de tener que manejar unos personajes, un tiempo y un espacio, unas historias que de alguna manera se encadenen, y eso durante 150 o 200 páginas, y que eso se sostenga, no escribir por llenar páginas, me parece que eso tiene una complejidad más grande que la de la poesía, que en el caso mío se da como algo natural, tratando de reflejar literariamente las vivencias de uno o las lecturas de uno, jugando con ese lenguaje, con el lenguaje poético, ¿no? Que se diferencia del lenguaje cotidiano, que tiene una finalidad comunicativa, práctica, en que repara en la parte estética del lenguaje mismo, en cómo suenan las palabras, y tratar de hacer una lectura de la realidad y de las cosas un poco más compleja o más profunda, ¿no? Así la poesía. Y después los otros, sí, lo que he ido ejercitándome en las otras disciplinas, han sido por lo mismo. En los ensayos empecé a escribir ensayos para una revista uruguaya. Empecé con un ensayo sobre Julio Cortázar, sobre continuidad de los parques. Ese ensayo gustó mucho y dije, bueno, voy a continuar haciendo ensayos, y así seguí haciendo ensayos, sobre todo sobre escritores rioplatenses, que por cuestión, yo soy rioplatense y he trabajado mucho con esa literatura cuando era docente en Uruguay. Escribí sobre Quiroga, sobre Felisberto Hernández y demás, y de esos ensayos que yo escribí, que tuvieron que en primer lugar se publicaron en revistas, surge un libro que se llama El cuento fantástico en el Río de la Plata, que es una recopilación de ensayos escritos para revistas. Después que le agarré el gustito, seguí escribiendo ensayos, y así salieron otro libro que se llama Las otras realidades de la ficción, sobre literatura utópica, distópica y ucrónica. Del libro El cuento fantástico del Río de la Plata continué con autores ya no rioplatenses, sino del resto de América Latina, y así surgió el cuento latinoamericano del siglo XX, que es el que vengo a presentar hoy. Y la parte de narrador en sí, tengo un libro que felizmente ganó un premio el año pasado en Uruguay, en el concurso del espacio Mistura, se llama Spam. Son cinco textos y está inédito, todavía no lo he publicado. No lo he publicado porque creo que son muy pocos los 5 textos, entonces voy a esperar escribir unos 4 o 5 cuentos más que tengan una cantidad suficiente y publicar esos cuentos que ya, como que te repito, recibieron ese premio, pero que permanecen inéditos. Bien, y en cuanto a la corrección de estilo, es algo que me he ido dedicando.
trabajando de forma independiente o como funcionario primero de la Universidad Simón Bolívar en Cúcuta, y bueno, básicamente eso. Hay un libro que es muy conocido, yo creo que uno de los más conocidos que estudian los universitarios, y es Curso de Lectoescritura. Háblanos un poco de cómo se forma ese libro, cómo pues lo ha dado a conocer y dónde lo pueden encontrar nuestros oyentes. Bien, sí, ese libro lo escribí justamente en el contexto que estaba trabajando en la universidad. Traté de que el libro abarcara todos aquellos aspectos que hacen a una correcta redacción. Hay un primer capítulo que se habla de la lectura, porque la lectura y la escritura son como dos caras de la misma moneda, y después trato de abarcar todos los aspectos que hacen al lenguaje, desde lo que es una narración, lo que es una descripción, los distintos tipos de narraciones, los distintos tipos de palabras, lo que es un sustantivo, un adjetivo, un adverbio, lo que es la sintaxis, la semántica, cuándo se pone un punto, una coma, en fin, todo lo que hace a que una narración sea correcta. Al libro ese se puede encontrar también, lo mismo que los anteriores, en Amazon, y pueden encontrar en el blog Palabra Escrita. Hay una sección que se titula Curso General de Lectoescritura y Corrección de Estilo, guía para formular escritos correctos, donde hay una cantidad de capítulos de ese libro que pueden servir como un acceso, un adelanto, una aproximación a lo que es la obra completa, que si quieren, desde ahí mismo, desde el blog, está el enlace a donde lo pueden adquirir. Pero, repito, si no lo quieren adquirir y quieren tener una idea al menos somera de lo que se trata el libro, ahí en el blog Palabra Escrita también lo pueden encontrar. Profundicemos un poco en el tema y en el ejercicio que usted ha hecho del cuento latinoamericano en el siglo XX. ¿Qué podemos encontrar en este libro? Bien, yo después que termino el cuento fantástico en el Río de la Plata, intento seguir escribiendo sobre cuentos fantásticos latinoamericanos. Entonces seguí por el cuento de Juan José Arriola, El Guardagujas, que es un cuento que a mí siempre me gustó mucho. Un cuento de características fantásticas, pero después que termino con el de Arriola, yo me doy cuenta que los cuentos de características fantásticas como tal, o sea, una narración breve, donde hay de características realistas, donde hay un elemento sobrenatural o extraño que irrumpe en la narración y que no tiene una explicación lógica, eso es el cuento fantástico, no se da en otros países de América Latina como se da en el Río de la Plata. Por ahí, si buscamos con lupa, podemos encontrar algunos autores que incursionaron en el cuento fantástico, por ejemplo, en Perú o en Ecuador, pero no es algo típico, es algo más típico del Río de la Plata, el cuento fantástico. A Cortázar le preguntaron por qué él creía que eso se daba fundamentalmente en el Río de la Plata. Él decía que no tenía una explicación terminal, pero que posiblemente nuestros países no tienen la exuberancia tropical que tienen otros países que están más al norte en el mapa, y quizá esa pobreza, digámoslo de alguna forma, lleva a que los cuentistas incursionen en el cuento fantástico. Es una tesis, no sé si, una hipótesis mejor, no sé si adherir o no, es una posible explicación. Entonces me di cuenta que no existían tantos cuentos fantásticos. Entonces dije, voy a elegir el mejor cuento, o el que a mí más me guste, o el que me resulte más representativo de cada país, y no me voy a centrar únicamente en lo fantástico, porque los cuentos fantásticos que he visto de Uruguay y de Argentina, para mí son uno de los mejores que se han escrito en la cuentística rioplatense. Entonces voy a elegir un brasilero, un paraguayo, un boliviano, pero no necesariamente que sea fantástico, sino que sea representativo. Y así fue que fui eligiendo, después de Arriola, empecé desde el mapa, desde Uruguay y Argentina para arriba, empecé por Brasil, elegí un cuento de Clarice Lispector, que se llama Felicidad Clandestina, elegí un cuento titulado Sensini, de Roberto Bolaño, elegí El Pozo, de Augusto Céspedes, boliviano, y La otra cara de la moneda, porque El Pozo es un cuento que habla de la guerra del Chaco. Elijo un cuento de Augusto Rodabastos, el Cervantes paraguayo, que se llama La excavación.
De Venezuela elijo un cuento de Francisco Maciani que se llama Un regalo para Julia. De Ecuador elijo Un hombre muerto a puntapié de Pablo Palacio. Y me está quedando Colombia, que elijo a Un día de estos de Gabriel García Márquez. Bien, como sabe, estamos en la Red Nacional de Talleres de Escritura Creativa a través de el Taller Rayuela de Pamplona, y quisiera que a todos los talleres de Relata a nivel nacional, porque nos escuchan en Colombia, y a los participantes del Taller Rayuela les diera algunos consejos para esos estudiantes que están empezando en la escritura, que están buscando su línea, sea para narrativa o para poesía. Bien, un poco el consejo es un poco repetir lo que dije, lo que me había pasado a mí con los comienzos de la literatura. Tratar de aprender de los que lo han hecho bien, de los que escriben correctamente, y tratar de sacarles algunas ideas y después incursionar las ideas propias. Pero creo que el primer paso es leer de los que saben, ¿no? Por ejemplo, estábamos hablando del cuento fantástico en el Río de la Plata y del cuento latinoamericano del siglo XX. Por ejemplo, pongamos por caso Horacio Quiroga. Él, en su decálogo del perfecto cuentista, él dice, hay que aprender de los maestros, y él aprende de Edgar Allan Poe. Por ejemplo, en el cuento El Almohadón de Plumas, que es el cuento que se analiza en el libro, nosotros no sabemos de la forma que va a morir Alicia hasta el final de la narración. Él juega con un final de efecto. Él al principio pensó de la forma que iba a morir la protagonista, pero hasta último momento los lectores no lo sabemos y nos sorprendemos. Eso lo aprendió de Edgar Allan Poe, de jugar, por ejemplo, con cuentos como El gato negro, que nosotros nunca nos vamos a pensar que el gato está dentro de la pared y demás. Entonces, viendo cómo presentan los personajes, cómo describen los personajes, cómo se da la escena, cómo es la estructura interna de los relatos, bueno, uno aprende a escribir relatos. Eso lo han dicho todos. Vargas Llosa habla continuamente de Faulkner, que él no sería el escritor que es si no hubiera leído a Faulkner. García Márquez habla de Kafka, que después que leyó La Metamorfosis, a él se le abrió la cabeza y dijo, bueno, si eso se puede hacer, a mí me gustaría hacerlo. Bueno, entonces el consejo pasa por ahí, leer a los grandes maestros y tratar de imitarlos, por supuesto hacer nuestras propias cosas, pero la mejor forma de aprender a escribir es leyendo. Y bueno, finalmente, pues un saludo para todos los integrantes de la Red Relata a nivel nacional que lo están escuchando, y recomendarnos dónde pueden encontrar sus libros, dónde los pueden comprar, y repetirnos por favor su blog. Bien, un saludo para todos, un gusto haber hablado contigo, Joana, y llegar a toda esa red de escritura que la conocemos de cerca en Cúcuta, bueno, aquí en Pamplona también. Bien, los libros los pueden encontrar nuevamente, lo repito, en Amazon. Ahí están todos, son 6. El primero se titula Poesía de los pájaros pintados. El segundo se titula Curso General de Lectoescritura y Corrección de Estilo, el que hablábamos recién. El tercero es otro poemario, Muelles de la Palabra. El cuarto es El cuento fantástico en el Río de la Plata. El quinto es Las otras realidades de la ficción, y el que vengo a presentar hoy, El cuento latinoamericano del siglo XX. Los consiguen en Amazon o van a mi blog Palabra Escrita, y ahí van a encontrar un montón de artículos sobre estos textos. Van a encontrar enlaces a un programa de radio que también estoy realizando desde hace poco, que se titula Diáspora, donde desarrollo algunos temas que también están presentes en los libros. Van a encontrar entrevistas y, en fin, un montón de cosas que aquí por lo acotado de toda entrevista no podemos desarrollar. Los dejamos entonces con la lectura de uno de los textos de Fernando Chelle en su propia voz. La evanescencia de la palabra me salva del mundanal ruido. Las hay sentimentales, impresionistas, pintoras. Son muelles del verbo eterno que nos rozan la garganta, en los pulmones. El himno gigante sigue anunciando y corre, se ramifica y como siempre se dilata nuevas sombras. Las páginas brillan, ahora resplandecen y se modifican, pero son páginas, no humo, perfume, sonido o viento. La palabra cabalga sus nuevos corceles, compañeros del poeta que sigue cantando, gritando, viviendo,
ahora despojado del métrico corsé y de la rima represora, ahora lejos del mármol y las escalinatas, camina por las calles con todo el pecho al viento. La palabra ya no quiere ser el queso de las ratas, quiere estar ahí, inmediata y cotidiana, enamorada de los guantes, las calles, la sopa y las colmenas. Preferí beber tus sismos, surcirte, engarzarte y presentarte pura, directa y palpitante, con un verbo libre que viaje hacia asideros que lo terminen de nacer, donde habitan mis cómplices, mis hermanos. Estuvo con ustedes Joana Marcela Rosso de la Red Relata Pamplona, taller de escritura creativa Rayuela. Recuerden que nos pueden escribir al correo electrónico relatapamplona@yahoo.es. Nos vemos en una próxima emisión. Hubiera tocado Strawberry